Muy bien, muchas gracias. Si tiene su Biblia a la mano, vamos a continuar con nuestra serie titulada ¿Cómo es Dios? Estuvimos tratando el tema de la soberanía de Dios, pero antes de comenzar nuestro estudio y proseguir nuestra serie, le invito a inclinar su rostro e ir ante Dios en oración. Amado Padre, nos regocijamos en este día por las maravillas de tu gracia, por las maravillas de tu misericordia que nos revelas día a día. Te agradecemos, Padre, por el gozo y el privilegio de representarte y de servirte, Dios. Te agradecemos por el privilegio de poder alabar, algo que hacemos a diario, Señor, y no depende de ir a alguna reunión en alguna parte. Te agradecemos por la iglesia local y por el lugar que ocupa en nuestro ministerio. Pero te agradecemos en especial que la alabanza se lleva a cabo en nuestros corazones y que podemos regocijarnos en alabarte cada día. Ahora, Padre, te pedimos que ministres a nuestros corazones de una manera muy especial en este día. Que tu palabra obre en nosotros y en los corazones de aquellos que están escuchando esta transmisión radial. Te pedimos por gracia, en especial para aquellos que están sufriendo y con dolores, por los ancianos, que tú, Señor, estés con ellos. Demuéstrales tu misericordia, Señor, que en este día sus corazones sean confortados. Te agradecemos por los jóvenes que están escuchando, por las amas de casa allí en sus hogares, y te pedimos que en este día cada creyente sea edificado e instruido en la palabra. Y si alguno está escuchando y aún no te conoce, te pedimos para que le conduzcas a la salvación en Cristo hoy. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a seguir considerando la soberanía de Dios. Y al decir soberanía de Dios, nos referimos a que Dios posee y ejerce autoridad sobre toda la creación, incluyendo al hombre. Estuvimos examinando los distintos aspectos en los cuales podemos ver la soberanía de Dios, y vimos que Dios tiene la soberanía sobre los cielos, sobre la tierra y sobre todas las criaturas, por derecho de creación. Ahora, Dios tiene el derecho de soberanía basado en que Él administra su creación. Ahora, amigos, no piensen ni por un segundo que el universo no necesita ser gobernado. Si Dios saliera de la escena, dejando al mundo a su propia fortuna, no tendríamos ninguna garantía de que la tierra no sería destruida por otro diluvio. De no haber un Dios que se interese y que controle su creación, entonces dependeríamos de las leyes de la naturaleza y aún hasta de la imprudencia del ser humano, y nadie podría asegurarnos de que las nubes no se desplomaran y se destruyera así tanto la vida como la propiedad. Si no podemos depender en Dios para que gobierne su creación, ¿quién dice que los fuegos y el magma por debajo de las placas tectónicas no saldrían a la superficie y nos calcinaríamos? Si el Dios de la Biblia no controlase el universo, nadie nos puede asegurar de que un tornado o maremoto, un tsunami, pueda barrer con todo lo que se encuentra a su paso y llevar así a la tierra su destrucción. Mis amigos, nosotros no podemos controlar los vientos, las fuerzas naturales. El viento sopla hacia donde Dios quiere. Bueno, abra su Biblia, por favor, en el 4º capítulo del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 35. Allí comenzamos leyendo: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Ahora, aquí tenemos una gran muestra de poder, soberanía y autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo sobre la creación. ¿Se da cuenta? Este es su mundo, Él lo creó. Por lo tanto, Él puede controlar los vientos para que estos a su vez controlen las aguas.
Las tormentas se desatan cuando y como Él lo dispone, y cada una tiene su propósito. Nunca se desata una tormenta sin que Dios esté involucrado y tenga un plan y un propósito para eso. Una vez más, voy a pedirle que vaya en su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 9. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Esta fue una tremenda muestra de la soberanía de Dios con las tormentas. ¿Se da cuenta? La tormenta azotó Egipto, pero no azotó Gosén, donde los hijos de Israel estaban. Solo Dios puede controlar una situación así. Entonces necesitamos a Dios. No podemos vivir y arreglárnosla solitos sin Él. Hasta la luz y la oscuridad son controladas por Dios. Una vez más, en el libro de Éxodo, capítulo 10, comenzando en el versículo 21, podemos leer así: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ahora, esa es una muestra de la soberanía de Dios, de la autoridad del poder de Dios. Fíjese que en algunas partes habían tinieblas, mientras en otras no. En otras Dios les dio luz a los hijos de Israel. Los astros, o sea, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, etc., todos se mueven por orden divina. Una vez más, en el libro de Éxodo, capítulo 13, vamos a comenzar allí una lectura en el versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora, permítame decirle que estas variaciones entre la luz y las tinieblas, entre los vientos, las tormentas y el control de los cuerpos celestiales por el día y por la noche, son evidencias de la autoridad y la soberanía del Dios Todopoderoso. Y las alteraciones y variaciones de los elementos siempre están bajo el control de Dios. Ese es un factor muy importante que nunca debemos ignorar. Y Dios revela en su palabra la importancia de todo esto. Así que, amados, tenemos que tener en mente que el Dios que creó los cielos y la tierra es el Dios que mantiene todas las cosas bajo control. Es por la misericordia del Señor que no somos consumidos en este instante, porque su misericordia es para siempre. Su misericordia es nueva cada mañana. Su fidelidad es grande. Dios muestra su soberanía por medio del control que Él ejerce sobre los seres irracionales también, o sea, sobre los animales. Piénselo, Dios tiene el control hasta en los animales. En el libro de Éxodo, capítulo 8, en los primeros versículos leemos: Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así:
deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Esta es una declaración increíble. Dios controlando una criatura tan pequeña como una rana, casi increíble. Sin embargo, mis amigos, fue verdad. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En ese 8º capítulo de Éxodo, a partir del versículo 16, leemos: Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Ahí tenemos otra muestra de la soberanía de Dios. Dios estaba controlando su universo. ¿Se da cuenta, mi amigo? Este mundo fue creado por Dios, le pertenece y Él está controlándolo. Comenzando con el versículo 20 de capítulo 8 de Éxodo, leemos así: Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Ahora, estas pequeñas criaturas, tal como las ranas y los piojos, están bajo el control de Dios. Mis amigos, nunca se olviden que el Dios soberano que nos creó y nos puso en esta tierra tiene todo bajo control. Una vez más, en el capítulo 10 del libro de Éxodo, esta vez comenzando con el versículo 12, tenemos otra ilustración de la soberanía de Dios sobre criaturas irracionales. Es algo histórico. Él les dijo: Así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así, dijo Faraón. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Eso lo leemos en Éxodo 10, versículos 10 y 11. Pero prosiguiendo la lectura en el versículo 13, leemos: Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Ahora aquí vemos una vez más a Dios controlando pequeñas criaturas irracionales. ¿Cómo puede alguien cuestionar la soberanía de Dios, la autoridad de Dios en el universo? Nosotros como cristianos debemos tener cierta actitud para con la soberanía de Dios y su persona. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos postrarnos ante Él asombrados, tal como lo hizo Job, lo hizo Isaías, también Daniel. Nuestra actitud debe ser de temor, de reverencia y obediencia, y desde ya, con una sumisión completa. Cuando comienzo un viaje, sea un viaje corto o un viaje largo, siempre le entrego el viaje al Señor, porque yo creo en la soberanía de Dios y por eso dependo totalmente de Él. El invierno pasado fue un invierno muy fuerte en nuestro país y nevó muchísimo. Ahora, Dios estuvo controlando su universo.
Dios fue soberano sobre esas tormentas de nieve y hielo. Yo había viajado lejos de mi casa y estaba allá en Florida con un clima muy agradable de 24 grados y mi avión nunca llegaba. La razón por la cual estaba demorada es porque una tormenta de hielo en Chicago hacía que ningún avión pudiese dejar el aeropuerto. Dios estaba controlando todo. Ahora llegué el mismo día que tenía que predicar a donde yo tenía que llegar y pude compartir la palabra de Dios y hacer mi ministerio, ni bien llegué. Y aprendí, por medio de la experiencia, a depender completamente en Dios. El Dios que me creó es el Dios que creó el universo. Él es soberano, mis amigos. Someta su vida a Él. Déjelo que tome el control. Jesucristo está afuera del corazón de muchos, incluyendo cristianos, y Él quiere entrar y ser Señor, tomar el control, pero nosotros no lo dejamos a veces. No viva su vida independientemente de Dios. Uno necesita a Dios. Usted lo necesita más de lo que se imagina, mi amigo. Muy bien, hasta aquí llegamos con la soberanía de Dios. Ahora vamos a continuar considerando los distintos aspectos que la Biblia nos enseña en cuanto a la omnipotencia de Dios. ¿Es Dios real? ¿Podemos conocerle? ¿Podemos depender de Él? Un joven le preguntó a su maestro en la escuela cómo podía estar seguro de que existía Dios. Y el maestro le dio una respuesta muy inteligente. Le dijo, ¿te acuerdas la historia de Robinson Crusoe? ¿Cómo él descubrió que había otras personas en la isla con él? ¿Los vio? No, sino que vio huellas en la arena que no eran suyas. Midió su propio pie con la huella y quedó seguro de que no era suya. No solo era diferente en tamaño, sino que la forma de la huella era distinta, por lo cual llegó a la conclusión de que solo un ser humano podría haber dejado esa huella. Ahora, toda esa información fue adquirida en una simple huella en la arena. Si una huella en la arena es la prueba absoluta de la existencia de un ser humano, ¿qué debemos suponer nosotros al ver millones y millones de huellas del Creador por todo el universo? Dios se ha revelado a sí mismo en la creación. Dios se ha revelado a sí mismo en la Biblia. Una simple lectura de la Biblia nos revela que Dios ha dado mucha información acerca de sí mismo. La Biblia no es una revelación completa de Dios. O sea, no nos dice todo acerca de Él, pero contiene la suficiente revelación acerca de Dios como para traernos a un conocimiento de Él en salvación. En particular, todo lo necesario para la salvación lo encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, debemos seguir adelante con nuestro estudio. ¿Cómo es Dios? Bueno, ciertamente lo necesitamos, ¿no? Ahora vamos a ver la omnipotencia de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, la palabra omnipotencia se deriva de dos palabras. El prefijo latín omni, que significa todo, y potencia, que significa, poder, potencia, ¿no? Por lo que la palabra omnipotente significa todopoderoso. Ahora, la omnipotencia es uno de los atributos esenciales de Dios. Es un derecho en especial que Dios posee y que ninguno de nosotros puede compartir. El diablo es poderoso, pero no es todopoderoso. Hay naciones poderosas, pero no son todopoderosas. Solo Dios es omnipotente. Solo Dios posee todo el poder. Y este es uno de los atributos de la deidad por el cual Dios puede llevar a cabo lo que Él quiera. Ahora, la palabra omnipotencia aparece una sola vez en la Biblia, hasta donde yo sé. Y es en Apocalipsis 19, versículo 6, a donde habla el Señor y dice, el Todopoderoso. Su poder es tan grande como su voluntad, por lo cual solo Él puede decir, haré todo lo que quiero, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Eso leemos en Isaías 46, versículos 10 y 11. El poder de Dios para hacer las cosas es tan grande como su voluntad y capacidad para pensarlas. Todo lo que Él se plantee hacer, va a llevarlo a cabo sin ninguna resistencia. Se nos dice en la Escritura que no hay quien detenga su mano. Allí en Daniel 4:35.
la mano que escribió la destrucción de Babilonia en la pared del palacio del rey Belsasar y borró de la faz de la tierra al imperio babilónico. Esa es su mano. Ahora, la naturaleza del poder de Dios nunca debe ser confundida con la naturaleza de su autoridad. A veces la palabra poder es empleada en lugar de autoridad, pero uno puede tener la autoridad, o sea, el derecho a ejercer poder, pero a veces no tiene la fuerza y la habilidad de demostrar o poner en orden o en práctica esa autoridad. El poder de Dios no debe de entenderse como su autoridad, sino como su fuerza, su ímpetu, su habilidad y capacidad de hacer lo que a Él le plazca. Los apóstoles, por ejemplo, recibieron autoridad de parte del Señor, pero muchos hombres en las iglesias locales no siempre se sometieron a esa autoridad. Dios posee autoridad absoluta y también posee el poder para ejercer esa autoridad. El poder de Dios reside originalmente y esencialmente en Él, en su persona. Nosotros sacamos nuestras fuerzas de Dios, pero su poder está esencialmente en su propia naturaleza. Debo confesarles que sin Dios soy muy débil, soy como un niño. Me vienen a la mente las palabras del Señor Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Sin mí nada podéis hacer. Y también recuerdo lo que dijo Pablo en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tan solo pudiéramos ver, darnos cuenta de que sin Él no somos nada, no podemos hacer nada. Nuestra debilidad humana sale a la luz siempre. Si Dios dejara de ser todopoderoso, siquiera por un momento dejaría de ser Dios. El salmista en el Salmo 62 y versículo 11 dijo, de Dios es el poder. La omnipotencia de Dios es su derecho o prerrogativa. Entonces, ser omnipotente significa ser esencialmente Dios. Amigos, si usted cree en Dios, entonces crea por quién verdaderamente es Él y por lo que puede hacer. Nunca cuestione la habilidad de Dios para hacer algo. Creo que hay millones de personas que pueden recitar las palabras del credo de los apóstoles cada domingo. Creo en Dios, el Padre Todopoderoso. Pero muchas veces me pregunto si esas personas lo creen de corazón. Necesitan tener su fe confirmada en la creencia que el poder es de Dios. Si yo recitara el credo periódicamente, querría confiar en que Dios haría todo lo que necesite hacer en mí, por mí y a través mío. Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente. Dios ha declarado esta tremenda verdad una vez y debemos escucharla más de una vez. Debemos recordar una y otra vez esta verdad esencial. Dios no está sentado en el cielo sin hacer nada, mirando cómo suceden las cosas. Eso es lo que algunas personas creen. Si yo creyera eso, no tendría seguridad alguna. Pero yo creo que el poder es de Dios y Dios es mi Padre Celestial. El poder infinito, innato de la naturaleza divina, es expresado en sus palabras. El salmista recordó todas las maravillas de Dios para alabarle y dijo, Él mandó y fueron creadas. El poder de Dios es absoluto. Por eso Él solo necesita hablar una sola vez para que se haga su voluntad. Leemos, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Salmo 62, 11. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33, 9. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, allá en el Génesis. Mis amados, nuestro Dios es el Dios omnipotente, con todo el poder y la autoridad. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora una pregunta, ¿es Él tu Dios y Padre celestial? Si lo es, entonces acércate a Él, confía en Él. Él puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos o entendemos. Bueno, nuestro tiempo se ha agotado por hoy.
Así que debemos poner un punto de pausa y Dios mediante regresaremos para continuar con nuestra serie ¿Cómo es Dios?, con el propósito de ir conociendo más y más de su magnífica persona. Bueno, será hasta nuestro próximo encuentro si Dios quiere. Muchas gracias.